El arte gótico es una manifestación artística que surgió en Francia hacia el año 1140 y a partir de este momento se va a extender por toda la Europa cristiana. Por lo que respecta a su cronología vemos que va a abarcar desde mediados del siglo XII hasta bien entrado el siglo XVI, como ocurre en ciertos países como España, donde va a convivir este estilo con las primeras formas renacentistas. En España, antes de entrar en el gótico pleno, tiene una fase que podríamos denominar protogótica, en la segunda mitad del siglo XII, donde van a convivir las últimas formas románicas con las primeras góticas. Las características que se van a dar dentro de esta arquitectura protogótica van a ser la austeridad, el equilibrio y la proporción. Los ejemplos más importantes serán los monasterios de Poblet y el monasterio de Santa Creus. Todo esto va a servir de base para el gran gótico español del siglo XIII, el siglo de las grandes catedrales, como la Catedral de León, Toledo y Burgos. El estilo gótico. En 1250, el arte europeo fue totalmente transformado en lo que ahora apreciamos como el arte gótico. Este estilo de arquitectura tiene tres periodos: transición del románico al gótico, siglos XII y XIII, apogeo siglos XIII y XIV, y decadencia siglos XV y XVI. De estos, el periodo que quizás es más difícil de entender, es el periodo de transición. Primero, el estilo gótico es como una continuación del románico. Esto causa conflictos cuando alguien quiere distinguir el final del románico y el empiezo del gótico. Segundo, muchos monumentos tienen rasgos esenciales de ambos estilos. Por esta razón, muchos de estos monumentos no tienen su propio estilo, y existen conflictos sobre cuál estilo realmente domina la obra. La arquitectura es lo que mejor define al gótico, en rigor de ella nace el movimiento. Los dos elementos fundamentales de la arquitectura gótica son el arco apuntado u ojival y la bóveda de ojivas o de crucería. Si el románico es un arte clásico, el gótico es por esencia barroco, apasionado, romántico. Por algo fue el predilecto de los románticos del siglo XIX. La arquitectura gótica es infinitamente más complicada que la románica. Corresponde a una época llena de entusiasmos religiosos y de riqueza material. Las cruzadas han encendido los espíritus. Los reyes y los eclesiásticos poseen saneadas fortunas, la misma sociedad se ha redimido de la miseria. Hay ya infinidad de municipios, refugio del hombre libre, que se agrupa en gremios fuertemente desarrollados. Como se ve, por todas partes hay indicios de fuerza y de poder. El arte gótico es una consecuencia de esa riqueza. Al ser el gótico la culminación de la Edad Media, emplea las artes plásticas, arquitectura, pintura, escultura, con fines de adoctrinamiento y exaltación de los valores religiosos. Las catedrales se convierten en los nuevos evangelios de piedra que narran con las pinturas, estatuas y vitrales escenas de la vida de Cristo, de la Virgen, de los santos y del Antiguo Testamento. La gente, por lo regular, tiene una tendencia para disfrutar las cosas que son familiares. En el siglo XIII el estilo familiar era el románico, y por eso, el estilo gótico era identificado como salvaje y bárbaro. La belleza de este estilo no fue realmente descubierto hasta finales del siglo XVIII. El estilo gótico usa las ideas de los romanos como el arco, pero las perfeccionó para hacerlas mejor estructuralmente. El resultado es un arco ojival o apuntado que facilitó la construcción de altas catedrales, con sus torres que realmente parecen rascar el cielo. Aunque el arco ojival es visto por muchos como gloriosamente bello, su función no era tanto para agradar el ojo, sino más bien era estructuralmente necesaria. Además del arco ojival, las contrafuertes también ayudaron a soportar estas inmensas catedrales góticas. Las catedrales góticas eran los monumentos más altos que se habían construido, y por este hecho empezó un tipo de competencia en Europa. Muchos describían estas catedrales como milagros medievales, y entre 1050 y 1350, 80 catedrales de este estilo fueron construidas. Parece que cada rey quería que su reino tuviera la catedral más alta, y construían catedrales inmensas que acababan por derrumbarse.
Este fenómeno de fiebre catedralesca culminó en la construcción de muchas catedrales que no tenían uso. El estilo gótico es muy famoso por sus vidrieras. Estas ventanas grandes tenían la forma del arco apuntado, y permitían que bastante luz entrara a la catedral. Las vidrieras eran un gran contraste para los creyentes que estaban acostumbrados a las ventanas pequeñas del estilo románico. Estas estaban decoradas con historias bíblicas y con otras historias de la vida cotidiana. Otro tipo de ventanas típicas del estilo gótico son los redondeles. Estas ventanas redondas están localizadas arriba de la puerta principal en la fachada de estas catedrales. Igual que las vidrieras, los redondeles también están decorados con historias y diferentes figuras. Otro contraste a la simplicidad del estilo románico, es la abundancia de decoración que tiene el estilo gótico. La fachada de las catedrales están repletas con escultura que muchos describen como extravagante por su cuidado en los detalles. Las torres también tienen escultura detallada que no se puede apreciar porque no está al alcance de los ojos. La razón por qué ponían la escultura en las torres era, para que Dios la disfrute. La Catedral Gótica. Edificio emblemático de todos los tiempos. La catedral es el monumento característico de la arquitectura gótica, en la que se reúnen todas las características esenciales del estilo. La catedral como elemento aglutinador de una sociedad. Su construcción está vinculada al renacimiento de las ciudades a partir del siglo XII. Se erige en el centro de la urbe sobre antiguas construcciones, normalmente religiosas. La catedral se erige por encima de la ciudad. Dirige o promociona la obra inicialmente el obispo, pero en su construcción participa, mediante donaciones o trabajo personal, el esfuerzo comunal de todos los ciudadanos, que terminan sintiéndola algo suyo. Era la época de las cruzadas, y quienes no podían engrosar los ejércitos que se dirigían a Tierra Santa, hacían su manifestación de fe y entusiasmo con inmensos sacrificios levantando las catedrales de su ciudad. Los reyes, los nobles y los clérigos hicieron gala de gran generosidad con la contribución de sus bienes. Los campesinos se enganchaban a los carros y llevaban piedras, vigas y alimentos a los obreros. Los artesanos agrupados en sus corporaciones juntaban dinero y ofrecían una vidriera o un objeto de culto. La catedral se ligará a las vidas de sus ciudadanos además a través de las ceremonias litúrgicas y festivas más solemnes que viva la ciudad. En lo privado sus habitantes recibirán los sacramentos del bautismo y del matrimonio y los gremios y cofradías adquirirán capillas y lugares de sepultura en ella. El tañido de sus campanas marcará las horas y el ritmo de vida en la ciudad. En la construcción de una catedral participa toda la ciudad. Esta obra es fruto del trabajo de varias generaciones, aunque hay un arquitecto o maestro de obras inicial, que trabaja con cuadrillas de canteros a los vigila y dirige todo. No obstante, la historia añade distintos avatares a la misma, destrucciones, reedificaciones, modificaciones sobre el programa de construcción según se van imponiendo nuevos estilos o modas, malas y buenas restauraciones, añadidos fuera de plano, adiciones decorativas de todos los tiempos. La catedral pues supone la labor de la ciudad durante siglos y, por tanto, el edificio adquiere el valor documental no solo del momento en que se construyó sino del devenir histórico. La catedral se convierte además en un símbolo, produciéndose entre las ciudades cercanas una especie de emulación por poseer la catedral más esbelta y elevada. Esoterismo templario en la arquitectura gótica. No se sabe si los templarios fueron realmente herejes, aunque hay una hipótesis que formula que sí lo fueron. Se trata de la arquitectura que ellos pusieron en práctica en sus iglesias, el estilo gótico. Dos cosas van relacionadas con la historia de los templarios, una son las cruzadas, y la otra, la introducción de la arquitectura gótica en los países cristianos. Todo el mundo ha oído hablar de las cruzadas, pero no todos saben que los templarios fueron, junto a los hospitalarios, muy importantes en el desarrollo de las mismas. Todo el mundo ha oído hablar de los templarios, pero pocos saben que fueron, los verdaderos financieros de las construcciones catedralicias.
mediante la financiación de las cofradías de albañiles, masones, o la creación de otras, en las que los secretos aprendidos en Tierra Santa eran divulgados a los artesanos, vinculados así de forma indisoluble a la orden. Y de hecho, con el proceso que aniquiló a los templarios, un gran número de albañiles se negaron a construir para el rey de Francia y emigraron a otros países de Europa, especialmente a Alemania. Su historia se desarrolla entre los siglos XII y principios del XIV. Desde su fundación en Jerusalén en 1118 hasta la detención de su último maestre, un viernes y 13 de 1307, financiaron numerosas iglesias, catedrales y castillos en toda Europa y a lo largo de todo el camino de peregrinaje, levantadas, las primeras, en lugares especialmente escogidos por sus propiedades telúricas que les llevaba desde la Europa cristiana hasta su destino en Tierra Santa. Los especialistas que levantaban estas iglesias por orden de los templarios se hicieron llamar compañeros constructores. Se reunían en logias, igual que los masones, con reglamentos internos y rituales de recepción e iniciación de aprendices, en donde se transmitía de forma oral, el conocimiento secreto sobre el arte y ciencia de la construcción, que comprendía aspectos materiales, intelectuales y místicos. En resumen, los templarios no intervinieron nunca directamente en su construcción, sino más bien, fueron los que las financiaron. En sus iglesias, cuyo más característico ejemplo es la Catedral de Notre Dame, en Francia, se pueden apreciar efigies demoníacas, gárgolas, adornando estas construcciones, lo que hace suponer a algunos historiadores que tal vez las acusaciones de adoración al demonio fueran ciertas, aunque hasta la fecha no se ha demostrado tal cosa. Sin duda los templarios siguen siendo, como en su época, protagonistas de varias leyendas. Las logias francmasónicas se consideraban descendientes de ellos y de su saber arcano, y muchos místicos, como el conde de Saint-Germain, aseguran que los templarios eran seguidores de la reencarnación y que poseían grandes poderes místicos. Los nazis crearon a la policía secreta a la manera de los templarios, e incluso se decía que los templarios habían llevado a Alemania el Santo Grial, razón por la cual los nazis habían formado sociedades secretas, y de hecho los alemanes consideraban en ese tiempo que el Santo Grial no era una copa, sino la sangre pura de la raza aria. Muchos misterios rodean a estos enigmáticos caballeros, pero sobre todo su heroísmo será recordado en las palabras de sus estandartes. Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam, nunca a nosotros, Señor, nunca a nosotros, sino que a ti sea toda la gloria.